Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Bien. Vamos a esperar un ratito que están llegando. La puerta está abierta todavía. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 1, que el tema es, como siempre hemos dicho, los sistemas de numeración. La clase anterior hemos visto cómo se representaban, o sea, habíamos visto que era una base de un sistema de numeración, cómo se representaban los números en forma genérica, los números naturales, ¿cierto? En un sistema de numeración posicional. Ya hemos visto que en un sistema de numeración posicional, todo número puede expresarse por medio de un polinomio, ¿sí?, de potencias de la base del sistema de numeración, donde ese polinomio, ¿sí?, está formado por términos, donde cada término, esto tiene o está compuesto de un producto que sería un dígito de ese sistema de numeración que está multiplicado por la base del sistema y elevado a una potencia o a un número, ¿cierto?, que nos indica cuál es la posición que ocupa ese dígito dentro del numeral, que se llama, ¿cierto?, o dentro de la cifra. Habíamos dicho también que los dígitos de un sistema de numeración, o la cantidad de dígitos distintos de un sistema de numeración, son igual a la base. O sea, en un sistema de base 10 hay 10 dígitos, en un sistema de base 8 hay 8 dígitos, en un sistema de base 16 hay 16, y en un sistema de base 2, o sea, binario, hay 2 dígitos que son el 0 y el 1. Habíamos dicho también que la base elevado a ese número, que es ese índice o esa potencia, es lo que llamamos el peso. ¿Sí? Bien. Vimos también que esa expresión nos permitía convertir un número expresado en cualquier base a base 10, evaluando ese polinomio en base 10. Y ahí hemos visto también cómo convertir o sea, la operación inversa, o sea, dado un número en base 10, cómo pasarlo a las distintas bases, ¿cierto?
y que ese procedimiento o ese algoritmo pasaba por dividir, ¿cierto?, sucesivamente por la base y el último cociente y los sucesivos restos, ¿cierto?, nos daban los dígitos de, que conformaban el número en el sistema de posicional que estábamos utilizando. En la última parte vimos cómo o por qué se utilizaba, además del sistema de base 2, el sistema de base 8 o octal, y el sistema de base 10 o hexadecimal, que era un sistema que nos permitía representar en forma más sintética, ¿cierto?, más abreviada, ¿cierto?, un número binario, dada la equivalencia que existía entre 3 dígitos binarios y un número octal, o 4 dígitos binarios y un número hexadecimal. ¿Sí? Esa era la principal razón, bueno, y la facilidad con la que podíamos convertir un número binario en octalo-decimal o hexadecimal, o un número hexadecimal u octal en binario. ¿Sí? Bien. Hasta ahí llegamos la clase anterior, simplemente he hecho un recuento, un reconto de lo que vimos en la clase anterior. Y calculo yo que en el práctico del día jueves, bueno, conocieron a Félix Piozzi y a Oscar Bota, ¿cierto?, que son el jefe de trabajos prácticos y el ayudante, ¿cierto? Y seguramente ya habrán empezado a realizar o hicieron ejercitación sobre las conversiones que yo había mostrado como con ejemplos también en la clase teórica. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver. Bien, ok. Acá Cristian me dice que efectivamente debe ser así, ¿cierto? Bien. Bueno, hoy vamos a continuar entonces, y vamos, la primera parte, en la clase anterior yo trabajé sobre números naturales, o sea, números que nos sirven para contar, ¿cierto? O sea, no hay números negativos, que salen los enteros, ni había fracciones. Entonces, en este caso, o en esta clase, vamos a empezar a ver cómo se representan las fracciones, cómo se convierten las fracciones en los distintos sistemas de numeración, así como lo hicimos con los números naturales, y no, todavía no hay fechas ni para parciales, todavía no tengo nada. No, todavía no les puedo decir, no les puedo confirmar nada. Pero no les prometo nada, pero espero, no los quiero tener en ascuas sobre el tema de sobre cuándo van a ser los parciales, pero todavía falta tiempo, o sea, ya llegado el momento, yo no les quiero decir que la semana que viene, porque no sé todavía, que llegado el momento se los voy a comunicar con tiempo, o sea, no piensen que de un día para el otro les voy a decir mañana es el parcial, no, se los voy a decir con tiempo, pero todavía falta para el parcial, o para la forma en que decidamos se va a, o cuál va a ser el esquema para regularizar. Eso, Pablo me pregunta eso, y bueno, se los comunico. Bueno. Bien, como decía entonces, en esta clase vamos a empezar a ver las fracciones. Entonces decimos, vamos a hablar de representación de números racionales o fracciones. Entonces, matemáticamente decimos que un número racional es un número de la forma A sobre B, con A y B que pertenecen a los enteros, y con B, que pertenece a... y con B distinto de 0, ¿cierto? Porque sabemos que B no puede ser, el denominador no puede ser igual a 0. Bueno, entonces, acá podemos hacer todo un desarrollo similar al anterior, pero acá simplemente vamos a partir de lo que ya sabemos. Ya hemos dicho que un número en un sistema de numeración posicional podía ser expresado por un polinomio de potencias de la base, ¿cierto? Bueno, por razones similares se puede desarrollar desde el punto de vista de forma teórica de forma similar. Podemos decir que una fracción puede ser expresada también por un polinomio de potencias de la base,
Pero en este caso, la diferencia va a radicar en que las potencias a las cuales vamos a elevar la base, ¿sí?, van a ser negativas. Esa es la diferencia principal. ¿Sí? O sea, como está expresado acá, entonces fíjense, acá tengo nuevamente el polinomio de potencias de la base. Acá tenemos, le vamos como estos son fracciones, entonces las potencias, como ven, están elevadas a un número negativo, digamos. B a la menos 1 sería la posición del primer dígito significativo, ¿cierto?, dentro de la fracción. B a la menos 2 sería la posición del segundo dígito. No, Cristian, esto es lo que estoy mostrando ahora, lo que estamos definiendo ahora, es la expresión de una fracción en cualquier sistema de numeración. Esto, como bien supongo estás imaginando, nos va a permitir después pasar un número de cualquier base a base 10, igual que lo hicimos con los naturales, pero en este caso vamos a tener que tener en cuenta que las potencias de la base son negativas. Ya vamos a hacer unos ejemplos. ¿Sí? O sea, lo que hicimos con los naturales, vamos a hacer ahora con las fracciones. Y después vamos a unir todo. O sea, yo en vez de hacerlo todo de una sola vuelta, yo prefiero explicar primero los naturales, después explico las fracciones, y después hacemos todo a un cierre, donde mezclamos, digamos, las dos cosas. No mezclamos, o sea, anexamos, juxtaponemos, ¿cierto?, las dos cosas. Entonces, lo que decía es que para expresar las fracciones, entonces tenemos un polinomio de potencias de la base. En este caso, las bases son negativas, ¿sí? Y como ven, los subíndices que nos dan la posición del dígito en la fracción también son negativas. Y esto es una cuestión simplemente simbólica, ¿no? O sea, esto es para expresar que este es el primer dígito, podríamos decirlo después de la coma, ¿sí? Este es el segundo dígito después de la coma, y así sucesivamente, ¿sí? Y esa posición la representamos con un exponente negativo, ¿sí? Siendo P, en este caso, la cantidad total de dígitos con los cuales vamos a representar el número, ¿sí? En este caso le llamamos P. ¿Sí? ¿Por qué P? Porque justamente B a la menos P, como ven acá, me da la precisión del número. Fíjense que hay cosas que son similares a lo anterior. B es la base del sistema de numeración, D es un dígito del sistema de numeración, J, que es el subíndice este que va variando, menos 1, menos 2, menos 3 en esta expresión, ¿sí? J me da, que es negativo ahora, ¿cierto?, me da cuál es la posición de este dígito dentro del numeral, y B a la menos P me da la precisión, ¿cierto?, con la cual yo voy a representar este número o esta fracción, ¿sí? O de otra forma, P me da la cantidad de dígitos de la fracción. ¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo, ¿sí?, esto por todos conocidos, entonces yo tengo la fracción 0,932 en base 10, va a ser 9 por 10 a la menos 1, más 3 por 10 a la menos 2, más 2 por 10 a la menos 3. Entonces, como ven, en base 10, esto es la base del sistema de numeración, el dígito del cual yo elevo la base me da la posición dentro del numeral, en este caso a la fracción. 9, 3 y 2 son los dígitos correspondientes a esas posiciones, y ustedes bien saben que en el sistema de base 10, acá decimos que hay 9 décimas, porque 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, es una décima, 10 a la menos 2 me da centésima, porque es 1 sobre 100, y 10 a la menos 3 me da milésima, porque es 1 sobre 1000. ¿Sí? Esto creo que lo conocemos todos, ¿cierto? Entonces, 0,932 son 9 décimas, más 3 centésimas, más 2 milésimas, ¿sí? O lo que es lo mismo, 932 milésimas, si sumamos todo, ¿cierto? Bien. Y la precisión, este es el concepto que quiero que quede, digamos, porque lo vamos a usar más adelante. La de precisión, en este caso, está dada por
la expresión 10 a la menos 3, o sea, por el peso, ¿cierto? Del dígito, ¿cierto? Del dígito de menor peso, ¿sí? El más chiquito de todos. Entonces, por esto, les pongo acá unos ejemplos para que lo vean. Acá yo tengo, se ha puesto de moda ahora, un lector de temperatura que tiene una precisión de una décima, porque esto mide grados, en este caso 36 grados, 7, o sea, mide una décima de grado. La precisión está en el orden de las décimas. O sea, acá tenemos únicamente esta parte de la fracción. Este es un reloj que, como ven, mide el tiempo con 2 dígitos de precisión. O sea, la precisión está dada en centésimas, ¿sí? Porque esto me mide hasta 0, en el caso del tiempo, bueno, serían 59, ¿cierto? En este caso, ¿no? Si fuese decimal puro, sería 99, si fuese un número decimal. Y este es un reloj, digamos, de un cronómetro de gran precisión, que nos permite medir hasta milésimas. Fíjense que tiene 3 dígitos, ¿sí? Que sería este ejemplo. Nos permitiría acá medir hasta milésimas de algo, en este caso de tiempo. ¿Sí? Quedó claro entonces lo que es la precisión. La precisión entonces tiene que ver con la posición del último dígito de la fracción que estamos representando. ¿Ok? Exactamente, Nicolás. Si acá hubiese sido 0,9321, o sea, 93221, la precisión hubiese sido de 10 a la menos 4, o sea, serían 10 milésimas. Obviamente, un objeto que se mida con millonésimas sería más preciso. Exactamente. ¿Sí? Los relojes atómicos, que habrán escuchado ustedes por ahí, que se toman como patrones de tiempo, tienen precisiones asombrosas. No recuerdo bien ahora, pero son, pues, por supuesto, de muchísimos dígitos de precisión, ¿no? Sí, dije bien, de muchísimos dígitos de precisión. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces ahora sí vamos a medir los métodos de conversión entre las distintas bases, utilizando los algoritmos, los procedimientos para cuando los números son racionales. Entonces, como ustedes se imaginarán, para pasar un número de cualquier base a base 10, vamos a hacerlo lo mismo que lo hicimos para los naturales. O sea, evaluando el polinomio de potencias de la base en base 10. ¿Sí? Entonces, al igual, bueno, claro, hasta ahí llegamos con esto. Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos como para que quede claro, y después esto lo van a hacer, al igual que el anterior, lo van a hacer la parte práctica en la clase de práctica, ¿no? Bueno, entonces vamos a cambiar una función, vamos a hacer el time nuevamente. Entonces ahora vamos a decir algo. Ah, sí, lo que pasa es que yo siempre siempre reviso todo de 1000 veces, y voy cambiando cosas. Ya les voy a subir entonces esto. Tiene algunas pequeñas cositas que he agregado. Creo que en el 98% de las filminas son iguales, ¿sí? Pero sí, por ahí siempre agrego alguna cosita. Es verdad, esta no estaba en las que le subí. Esto es, Edgar me pregunta, a él les respondo, bueno, y les respondo a todos. Uy, claro. Bueno, vamos a, como dije, bueno, vamos a hacer los ejemplos. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos un... Uy,
¿Qué pasó? Ah, me fui muy lejos. Muy lejos en... Bueno, vamos. Bueno, vamos a suponer que tenemos la fracción 0,1011 en base 2 y queremos encontrar cuánto vale en base 10, ¿cierto? Entonces, como dijimos, que tenemos que escribir? Tenemos que escribir el polinomio de potencias de la base, sabiendo que esta es la posición menos 1, esta es la menos 2, esta es la menos 3 y esta es la menos 4, ¿sí? Entonces, este número es el 1 por 2 a la menos 1 más 0 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3 más 1 por 2 a la menos 4. ¿Sí? Entonces ahora 1 por 2 a la menos 1 es 1 medio más 0 por 1 cuarto más 1 por 1 octavo más 1 por 1 sobre 16. ¿Sí? ¿Sí? Omar me pregunta la clave para matricularme. No me acuerdo, ya me lo olvidé. Creo que era ACO guión 1K12. No recuerdo ahora. Bueno, ahí está. Ahí te contestan algunos de tus compañeros. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora? Es resolver esto por fracciones, ¿cierto? 16 dividido 2 da 8, más 16 dividido, bueno, esto da 0, 16 dividido 8 por 1, 2, y 16 o 16 por 1, 1. O sea que esto es 8 más 2, 10, va 1, 11. Esto es 11 sobre 16 avos. Ese sería entonces el equivalente decimal de este número. Esto lo pueden poner en decimal por la conocida de forma de dividir 11 en 16, ¿cierto? Que va a dar 0, no sé cuánto. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? También podemos escribir, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos ahora de nuevo. Empezó muy emoción, parece. Sí, efectivamente, Andrés. Es 11 sobre 16 en base 10. Porque el procedimiento era para pasar de cualquier base a base 10. Me clavó con la cuba de la madre. ¿Te clavó? Sí, primero vendí una ¿No te vendés? consigo nueva. Pueden Así que ya la hablo, me dice, bueno, no, que no. Y cuando consigo la lo que me voy a comprar una. Algo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo que pasa es que no consigo, que no hay. Como esto de la pandemia, no hay un montón de cosas. Deje de otro la Europa no hay. Bueno, Trabajan. ok.
Bueno, vamos a seleccionar esto. Voy a poner un poquito más grande. Y esto más grande. A ver si hay algo. Bueno, tenemos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora lo hacemos en base 8. ¿Sí? Entonces, en base 8. Vamos a hacer 0,65 651 base 8. Y queremos expresar esto en base 10. Nuevamente, es lo mismo que antes. Esta es la posición menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, este número es 6 por la base, en este caso 8, a la menos 1, más 5 por 8 a la menos 2, más 1 por 8 a la menos 3. Sí, dije. Entonces esto es 6 octavos más 5 sobre 8 es al cuadrado de 64, más 1 sobre 8 al cubo, que es 256. Nuevamente, resolvemos en base 10. 256 dividido 8 es 8 por 6, 48. 256 dividido 64. No, perdón, 256 dividido 8 es 64. No me equivoque. Es 64 por 64. ¿Cuánto dije? Perdón, 256, 8 es 64. 64 por 6 es 6 por 4, 24. 6 por 6, 3, 84, si no me equivoco. Más 64, 256, 64 es 8 por 5, 40, más 256 de 56 es 1 más 1. O sea que esto es 385. Después tendríamos 4 y 8, 12. Me llevo 1, 4 sobre 256. Entonces, esa sería la fracción acá en base 10. ¿Sí? Esto se va bien en base 10. Sí, bueno, Nicolás, yo estoy haciéndolo como, explicando, digamos, cómo se hace, se evalúa el polinomio de potencias de la base. Lógicamente, podés hacer, tener calculadores, bueno, 6 octavos, dividido más 5 sobre 64, más 1 sobre 256. Eso es a libre albedrío de ustedes, digamos. ¿Sí? O sea, eso queda para ustedes, digamos, cómo resolverlo. Yo lo resuelvo, bueno, porque a la vieja usanza, digamos. Pero sí, si tienen calculador, yo sí no estoy usando calculadora, por eso lo hago. Pero sí, lo pueden hacer como ustedes. Bueno, ok. ¿Podemos borrar? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, nos borramos, abrimos de nuevo. No. Bueno, hacemos un segundo.
Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Vamos a hacer el último ejemplo. Supongamos ahora tengo 0,A5 B. Entonces, esto queremos evaluarlo en base a 10. Obviamente esto es en base a 16, ¿no? Bien, entonces, nuevamente, posición de estos números es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces esto va a ser A, esto lo pueden haber abierto, pero se lo hago paso por paso, por la base 16 a la menos 1, más 5 por 16 a la menos 2, más B por 16 a la menos 3. Entonces A vale 10, por 16 a la menos 1 sería 10 sobre 16, más 5 sobre 16 a la menos 2, que 16 al cuadrado es 256, más B, que es 11, por, bueno, 16 al cubo, no, esto ya no me acuerdo con 3, ustedes tienen calculadora por ahí, lo pueden hacer. ¿Sí? No tengo la calculadora, bueno, podría haber abierto la calculadora, pero no la tengo. 4096, efectivamente. Gracias, Javier. 4096. Bueno, nuevamente, esto es 496 dividido 16, va a ser 256 por 10, va a ser 2560, más 426 dividido 256, me va a dar 16, 16 por 5 va a ser 80, si no me equivoco, más 11. No sé cómo, acá está diciendo algo. Queda 2560, me parece. ¿Qué pasó? Me equivoqué en algo, me parece. 4000 dividido me da 11. Esto me debe dar 16, porque está bien. Y esto me da 12. No, está bien. ¿Sí? 2651 me dicen que da. Ah, pues así. Gracias. Entonces esto da 2651 sobre 4096 en base 10. Que supongo alguien seguramente ya sacó el decimal. A ver. No. Bien. Bueno, lo dejamos ahí expresado. Pero ustedes con la calculadora pueden sacar los decimales. ¿Ok? Bueno. 0,648 me dice acá, listo. Entonces esto sería 0,648. Bueno, ¿sí? Ustedes pueden verificar. Bueno, nos quedan 3 minutos. No sé si les quedó claro esto. Podemos continuar. ¿Alguna pregunta? Bien, ok. Todo claro. Bien. Alguien me preguntó si la grabo. Esta clase me parece que no la grabé porque me parece que esta parte es muy práctica. Como les dije, no me parece que no vale la pena que la grabe. Voy a grabar ya cuando sean más teóricas, sí las voy a grabar. Todavía esto me parece que no. Alcanza con la parte de. Cuando yo le suba las filminas, creo que con eso va a ser suficiente. Bueno, ok. Bueno. Bueno, como se imaginarán, ahora ¿qué nos queda para hacer? Hacer el proceso inverso. Ahora tenemos que ver cómo pasamos
una fracción decimal, ¿cierto?, a las otras bases, ¿sí? O sea, a base 2, a base 8 y a base 16, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con eso. Nos quedan tiempo restante, me dice 2 minutos. Entonces, directamente voy a finalizar acá y empezamos una nueva sesión, una nueva reunión de Zoom, para que no haya cortes, ¿ok? Entonces, corto acá y nos volvemos a unir. ¿Mm? Ok. Bueno, estoy haciendo entrar, somos bastantes. Bueno, entonces hemos explicado, digamos, hemos aplicado en realidad que para convertir entonces un número de cualquier base a base 10 tenemos que evaluar nuevamente el polinomio de potencias de la base, ¿sí? Entonces ahora vamos a... Bueno, esto es el porqué teórico, ¿sí?, de el procedimiento que vamos a realizar ahora para convertir un número de base 10 a cualquier otra base, o sea, a base 2, a base 8, a base 16, bueno, y eventualmente cualquier otra base, ¿cierto? Pero, como nosotros bien sabemos, los sistemas utilizados en ciencia de la computación, bueno, arquitectura de computadoras, son base 2, base 8 y base 16. Entonces los ejemplos lo vamos a hacer en esto, ¿sí? Bueno, esto sería, entonces, esto que pongo acá es la explicación teórica, ¿cierto?, de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero la voy a... Esto se lo pongo para que sepan que existe en realidad, ¿sí? Pero vamos a ir directamente a la parte práctica, digamos, que tiene que ver en realidad, y la parte práctica tiene que, ya explicamos anteriormente la parte teórica de por qué se hacía, ¿se acuerdan? Cuando convertíamos los naturales, acá con las fracciones pasa lo mismo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos un número en base 10 y lo queríamos pasar a otra base, a ver si se acuerdan qué hacíamos. A ver quién, pueden, no sé, si tienen el micrófono, pueden abrir el micrófono y pueden decir algo, ¿no? O lo pueden hacer por chat, como ustedes quieran. Muy bien, Nicolás Machori me dice que se dividía muy bien. Todos me dicen, no todos, bueno, muchos de ustedes están diciendo dividíamos por la base. Exactamente. Entonces, para pasar un número natural, ¿cierto?, de base
10 a otra base, se dividía sucesivamente por la base. Entonces, como acá, por lo que acabamos de ver, ¿cierto? Por lo que acabamos de ver, este polinomio está expresado por potencias negativas de la base, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, o sea, los números racionales están expresados también por un polinomio de potencias de la base, pero en este caso las bases son negativas. Entonces, si yo antes dividía por la base y ahora la base es negativa, ¿eso qué implica? ¿Qué operación está implicando? Si yo divido por un número que tiene base negativa. Exactamente, Cristian. Multiplicamos, ¿sí? Porque 1 sobre 10 a la menos 1 es lo mismo que 10, o sea, 10 a la 1. 1 sobre 10 a la menos 2, ¿cierto? Es 10 a la 2, o sea, 100, y así sucesivamente. Efectivamente. Entonces, en vez de dividir, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar. O sea, dado un número en base 10, para encontrar el equivalente en cualquier otra base, lo que vamos a hacer es multiplicar sucesivamente por la base en vez de dividir sucesivamente por la base. Y los números que vayamos encontrando en ese proceso, ¿cierto? Van a formar parte de la fracción en la nueva base. Vamos a hacerlo nuevamente explicándolo en forma práctica, ¿no? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos nuevamente a una pizarra. Guardar. A ver cómo andamos acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un número en base 10, una fracción en base 10. Vamos a suponer 0, uy. Vamos a suponer que tenemos 0,2. Vamos a hacerlo más fácil. 125, que este es muy fácil, ¿cierto? Esto en base 10. Y la vamos a convertir en una fracción en base 2. ¿Sí? Entonces, como dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el número, 0,125, y lo vamos a multiplicar por la base. En este caso, por base 2. Esto nos va a dar 0,250. ¿Sí? Entonces, este número que acabamos de obtener acá va a ser el primer dígito de nuestra fracción. O sea, este 0 de acá, ¿sí? Este 0 de acá, va a ser el primer 0 de mi fracción. ¿Sí? Y esta otra parte vamos a continuar operando. O sea, vamos a tener 0,250 por 2. Esto me va a dar 0,5. Entonces, este segundo 0 va a ser, ¿sí?, el segundo dígito de mi fracción. Y con la parte que me queda, 0,5, multiplicamos por 2, y me va a quedar 1,0. ¿Sí? Entonces, este 1 de acá va a ser el tercer dígito de mi fracción binaria. Y como acá ya tiene 0, si hago 0 por 2 me va a seguir siendo 0, bueno, ahí termina. Entonces, esta es la fracción que estábamos buscando. O sea que 0,125 en base 10 es 0,01 en base 2. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, muy bien. Vamos.
Sí, vamos repitiendo el tema. Voy a hacer un ejemplo antes de en base 2 de 9, ¿sí? Con otro número para que vean una cosa. Supongamos que yo ahora tengo 0,12 en base 10 y lo quiero convertir en base 12. ¿Vamos hasta ahí? Va, es lo mismo que antes, ¿cierto? Entonces, hacemos 0,12 por 2, me da 0,24. Entonces, esto va a ser 0,0. Este 0 es el primer 0, ¿cierto? Entonces me quedan 24 por 2, me da 0,48. Este 0 ahora es el segundo 0 de mi plan. 0,48 por 2 me da 0,96. Así que acá tengo otro 0. 0,96 por 2, esto me da 2 por 6, 12, 2 por 9, 18 y 1, 19. Entonces, acá tengo 1. Y acá 0,92 por 2 me da 4 y 2 por 9, 18. Ya que tengo 1 y tengo que operar ahora con 0,84 por 2. Bueno, y como ven, ¿sí? Acá puedo seguir operando. Entonces ahí, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, entonces, ahí, bueno, hay que ver. Hay momentos en que el número se hace periódico. Entonces ahí podemos tomar el periodo. Si no, en los ejercicios prácticos, nosotros le vamos a decir, bueno, hagan el ejercicio con, no sé, 3 decimales o 4, ¿sí? O sea, con 4 posiciones o fracciones, digamos, ¿sí? Y bueno, y eso hace parte, digamos, de la consigna del ejercicio. La gracia es justamente lo que estoy diciendo, ¿cierto? O sea, les vamos a decir, bueno, hagan con 3 o 4 posiciones, digamos, fraccionarias, decimales, sería en el caso de base 10. ¿Sí? No, generalmente con 3 o 4 posiciones es suficiente, ¿sí? Salvo que, bueno, no sé, algún profesor por ahí si le ocurre que hagan con 5 o 6, no sé, pero generalmente lo importante es el procedimiento y con 3 o 4 decimales uno se da cuenta si conocen o no el método, como se dan cuenta ustedes, que lo importante es esto, conocer el método. Bueno, ¿quedó claro eso? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a... Bien. Vamos a ir a otro ejemplo, Bueno, eh, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, como se imaginaron en base 8, en base 16 es lo mismo, ¿cierto? Qué sé yo, vamos a hacer un número como alguien pedía en base 16. ¿Sí? Vamos a hacerlo chiquito porque este es más complicado, ¿cierto? Pongamos 0, no, perdón, no estoy equivocado. Por ejemplo, vamos a hacer 0,21 en base vamos a hacer un poco más grande. 0,31. 0,31 en base 10 y lo queremos poner en base 16. ¿Sí? El procedimiento es básicamente el mismo. 0,31 multiplicamos por la base, o sea, por 16. Entonces nos queda 16 por 1, 16, me llevo 1, 16 por 3, 48, y 1, 49. ¿Sí? Son dos decimales, si me equivoco me dicen. Aparentemente me equivoqué.
16 por 1, 16. No. Parece que no le había errado. Bueno, 4,96. Entonces, como se imaginarán, esto es 0,4. Es el primer dígito, me da 4. Y con esto, 0,96 multiplico por 16. 16 por 6, 96, me llevo 9. Este es más difícil. 16 por 9, 144. Y me llevaba, ¿cuánto? 16 por 6, me llevaba 9. Bueno, a ver si alguien me ayuda porque ya multiplicar por 16 es más difícil. No le da, profe, 15,36. Bueno, gracias. Y acá vamos a poner 15,36. Entonces 15 en hexadecimal es F. ¿Ok? Por ahí viene el truco, digamos, el truco. Hay que tener en cuenta. Bien. Y nuevamente con la parte que queda, seguimos operando. Entonces 0,36 por 16 me va a dar nuevamente 16 por 6, 96, me dio 9, 16 por 3, 48 y 9, 57, si no me equivoco. Debería ser 5,76. Entonces acá me da 5. Y acá vamos a hacer el último, 0,76 por 16. ¿Sí? Acá nuevamente esto 16 por 6 es 96, y me llevo 9, 16 por 7, bueno, ahí ya creo que me van a tener que ayudar de nuevo. ¿12,16? ¿Puede ser, sí? ¿12,16? No. Muy bien. Confío en ustedes, ¿no? 12,16. Y el 12,16, 12 es C. ¿Sí? 12 es C. Y bueno, y ahí terminamos, digamos. Si no, bueno, habría que volver a multiplicar. 0,16 por 16, ahí. Ok. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, con esto entonces estaremos por finalizando, digamos, la parte, digamos, donde hemos aprendido a dado un número en cualquier base, ¿cierto? Una fracción de cualquier base, cómo pasarla de base 10 a base 2, 8, 16, o de base 2, 8, 16 a base 10, ¿cierto? Bueno, entonces ya, ahora para resumir, digamos, o juntar todo, ¿sí? Entonces vamos a expresar o encontrar, o les voy a dar, cuál es entonces la expresión completa de un número que tiene tanto parte entera o natural como fraccionaria, ¿sí? Que como se imaginarán, está formada por un polinomio de potencias de la base, donde hay exponentes positivos, ¿sí? Para la parte entera o natural, y exponentes negativos para la parte fraccionaria. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos de acá y volvemos a parte teoría.
Supongo que debe ser esto que está acá. Tengo abiertas muchas. Bien. Entonces, por último, por fin, entonces, como les dije, vamos a juntar la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces vamos a darle el título a esto como figura en el programa, ¿cierto? En la modalidad académica. Y esta es la expresión generalizada de la representación de cantidades enteras y fraccionarias, que como ven, está formada por la yuxtaposición de la parte entera, ¿sí? Que tiene todas las exponentes positivos que varían entre 0 y n-1 para un número de n dígitos, y la parte fraccionaria que tiene exponentes negativos, ¿cierto? Que van entre -1 y -p, donde decíamos p nos daba la cantidad de dígitos que tenía la parte fraccionaria, o b a la menos p la precisión. Entonces juntamos ambas cosas y tenemos entonces que un número expresado en un polinomio puede ser expresado por un polinomio entonces de potencias de la base con exponentes positivos y exponentes negativos. Y esta sería entonces la expresión generalizada de la representación de cantidades enteras y fraccionarias. Esto es la parte, es lo que tienen que conocer, por así decirlo, en la parte teórica de esta parte. Fíjense que este resume la teoría, ¿sí? Entonces, en la teoría lo que yo les voy a decir, o lo que pueden preguntarle es, bueno, dígame cómo es esta expresión generalizada de la representación de cantidades enteras y fraccionarias, o cómo es el polinomio con el cual se representa un número, y explíqueme qué es, ¿cierto?, cada uno de los símbolos, que es D, que son los dígitos del sistema, que es B, la base del sistema de numeración, que es N, la cantidad de posiciones de n-1 en realidad, la cantidad de posiciones de la parte entera, que es lo que es P, la precisión, que tiene que ver con la cantidad de dígitos de la parte fraccionaria, y que es B a la menos P, que es la precisión con la que yo voy a representar la fracción. ¿Está claro? Eso es lo que tienen que, o este polinomio es el que tienen que ustedes poder escribir, ¿cierto? O, en el caso de un cuestionario múltiple choice, seleccionar de una serie dada, y explicar, o en el caso de un cuestionario de múltiple choice, elegir dentro de las opciones qué representa cada una de las partes de ese polinomio. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es prácticamente la teoría, viene por este lado, ¿no? Bueno, más allá que al principio yo les explicaba unas cosas teóricas que tienen que ver qué es lo que es un sistema de numeración, qué es lo que es un numeral, un dígito, bueno, cosas así que son bastante generales, digamos, ¿no? Pero esta es la parte más importante de esta, que está relacionada verdaderamente con la arquitectura o con la ciencia de la computación. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar ahora, o vamos ya a entrar en cómo se representan los números en el computador. Entonces, en realidad aquí empezamos a ver algo que tiene que ver con cómo se representa la información en el computador, ¿cierto? Hemos dicho que las computadoras, lo que estudiamos son computadoras digitales, son computadoras que trabajan en forma discreta o con valores discretos, y básicamente la información que va a procesar la CPU, ¿cierto?, la unidad central de proceso, se trabaja con números. Las computadoras trabajan con números. Por eso es que estamos viendo cómo estos sistemas de numeración. ¿Qué representan esos números? Ese es el punto esencial, ¿no? Esos números representan la información que el usuario de la computadora, ya sea el usuario o el programador, ¿cierto?, introduce en el computador por medio de los distintos medios de comunicación externos, ¿cierto? Por ejemplo, un teclado, vamos a poner un caso típico, o la información probablemente provenga de
un disco, por ejemplo, que está representado de forma binaria, pero esa información básicamente, ¿qué es lo que, vamos a poner el caso de un teclado, qué es lo que en teoría entra a la memoria de la computadora y que va a ser procesada? Y bueno, entran números, entran letras, ¿cierto? Entran símbolos de puntuación, entran por ahí caracteres de control, ¿ok? Bien. Entonces, lo que viene ahora es, bueno, ¿cómo se representa esa información en la computadora? Y ya que estamos con los números, bueno, lo primero que vamos a ver cómo se representa en una computadora son los números. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el enfoque diferente entre lo que vimos antes y lo que vamos a ver ahora? El enfoque diferente está en que la computadora trabaja con una cantidad finita de dígitos. Si toda computadora tiene, como ustedes se imaginarán, por un lado tiene una memoria finita, por otro lado tiene una capacidad de procesamiento finito, si se quiere. Podríamos decir que no, bueno, podemos decir que una computadora puede estar trabajando hasta que se acabe la energía, ¿cierto? Pero bueno, en cuanto a la memoria, podemos decir que tiene una capacidad finita, ¿cierto? Incluso los registros, que vamos a ver donde se almacena la información, esto estoy adelantando cosas, también tienen una capacidad finita, ¿sí? Lo que sí es común a todas las computadoras es que trabajan en binario. Entonces todos los números se van a representar, como vimos, en base 2. ¿Sí? Se llama, o se denomina bit, a cada uno de estos símbolos binarios, al 0 y al 1, ¿sí? Que donde bit es una contracción de binary digit, o dígito binario. ¿Sí? Bien. Por convención, se suele utilizar múltiplos de los bits, ¿sí? Así, 4 bits se denomina un nibble, 8 bits es un byte, ese es más conocido por todos, y después está la palabra o la expresión palabra, que en inglés se dice word, ¿cierto? Está asociada con esto que yo llamo acá longitud de palabra, ¿sí? La longitud de palabra, o sea, el tamaño en última instancia de esa palabra, tiene que ver, como lo está expresando ahí, a la cantidad de bits que el computador puede procesar en una sola operación. O, dicho de otra forma, el tamaño de la máxima unidad de procesamiento. ¿Sí? El tamaño de la máxima unidad de procesamiento. ¿Mm? Entonces, dependiendo a qué nos estemos refiriendo, se suele hablar, por ejemplo, de palabra de máquina, palabra de memoria. Esas son las expresiones de palabras más comunes. Palabra de máquina se refiere a la unidad, el tamaño máximo de la unidad de proceso, de la unidad central de proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes saben que hay, como lo expreso ahí, se habla de arquitecturas o de procesadores de 16, 32 o 64 bits. Cuando uno habla de arquitectura o de sistemas operativos o de procesadores de 16, 32, 64 bits, se refiere a que la capacidad de procesamiento o a la palabra de máquina es de 16, 32 o 64 bits. ¿Eso qué significa? Que en cada operación, por ejemplo, una suma o una multiplicación o una resta, ¿cierto? Una máquina o una arquitectura de 16 bits va a trabajar con 16 bits por vez. Una de 32 va a trabajar con 32 bits por vez, y una de 64 va a trabajar con 64 bits por vez. ¿Sí? Esto no significa que pueda trabajar con tamaños más grandes, pero lo va a tener que hacer en más de una operación. ¿Sí? Entonces, la longitud de palabra, entonces, es esa cantidad de bits que puede procesar en una sola operación. ¿Sí? Si la palabra de memoria sería la cantidad de bits que puedo leer o escribir, o sea, que el procesador puede leer o escribir en una sola acción, en un solo acto, ¿sí? Puede leer 16 bits por vez, o sea, sacar de la memoria 16 bits por vez, o puede escribir en la memoria 16 bits por vez. Eso en una máquina de 16 bits, o con longitud de palabra de 16 bits, ¿sí? Obviamente, mientras mayor, se dan cuenta ustedes que mientras mayor es el tamaño de la palabra, más cantidad de bits puede leer, o más cantidad o más grande el tamaño de los números que puede procesar, ¿cierto?
Esa es la ventaja, obviamente. Por ejemplo, una máquina de 64 bits puede procesar o puede leer de memoria, vamos a poner el ejemplo, en una sola vez 64 bits. Mientras que una de 16, para leer 64 bits o para escribir 64 bits, va a tener que hacer 4 accesos a memoria. O sea que va a tardar 4 veces más o 3 veces más. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si representa, ahora otro concepto, bueno, entonces ese concepto es importantísimo, ¿sí? El tema de la longitud de palabra, ¿sí? Bien. Si representamos con n a la longitud de palabra, ¿sí? O sea, supongamos 4, n es igual a 4, significa que la longitud de palabra es 4. N igual a 8, significa que la longitud de palabra es 8, ya así. Entonces, un número binario sin signo, esto es un número natural, cuando yo hablo de un número binario sin signo, significa que es un número natural, puede ser expresado como la secuencia, fíjense, de 0, de 1, este es un número, donde se dan cuenta, esta es básicamente la expresión de un dígito cualquiera en binario, ¿cierto? Donde de 0 es el dígito, como dijimos, menos significativo, el que sigue, este sería, en el caso decimal, este serían unidades, decenas, etc. ¿Cierto? Es lo que acabamos de ver acá, esta sería la expresión del número con n dígitos. ¿Mm? Y en ese caso, entonces, la expresión del número, el valor del número, estaría dado, como hemos visto recién, por la suma, ¿cierto?, de los dígitos, de cada uno de estos dígitos, de los d sub j, por la base, en este caso base 2, elevado a la j, donde j es la posición del dígito, para j que varía entre 0 y n menos 1. ¿Sí? Sería entonces, esto, o sea, hay una fórmula que me permite calcular el valor de un número expresado en binario, ¿cierto? Que está almacenado en la computadora con una longitud de palabra de n bits. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Y esto obviamente responde a lo que acabamos de ver anteriormente, ¿cierto? Esto es, ¿qué cosa? El polinomio de potencias de la base. Bien. A ver, Andrés me dice más o menos. Bien. A ver si no me acuerdo si perdón. Claro, Andrés. Vamos a ver. ¿Quiero alguna cosita? No. Vamos al nota, denme un cero. Vamos al nota, acá. Lo que estamos diciendo es que esa expresión decía d a la n-1, d a la n-2, etcétera, d a la 2, d a la 1, d a la 0. ¿Qué es esto? Esta es la expresión genérica, supongamos que un número en base 2, ¿cierto? Supongamos que vamos a poner el ejemplo. Ejemplo, n igual a 5. Entonces, si n es igual a 5, acá tengo, el más va a ser de 4, de 3, de 2, de sub 1 y de sub 0. Entonces, supongamos que esto es el 1, 0, 1, 1, 1 en base 2. Entonces, ¿qué número es este? Y bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Esto era, este es 1, este es 2, este es 4, esto es 8 y esto es 16. Entonces 16 más 4, 20. Este es el número 23 en base 10. ¿Sí? Lo que hice acá no es nada más ni nada menos un ejemplo les he dado para, volvemos a la teoría, para esto. ¿Sí? Sí. Estos D son los 0 y 1 que forman el binario, que está dado por un polinomio de potencia de la base, y si yo aplico esto, obtengo el valor del número en base 2. Bien, ok. Sí, los entiendo. O sea, siempre las fórmulas teóricas son difíciles de leer. La matemática por ahí tiene sus bemoles cuando uno las lee, ¿cierto? Pero como ven, no es otra cosa que lo que acabamos de verlo
recién en la parte de los sistemas de numeración. Sí, después de esta sesión, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos. No sé si quieren que nos vamos a conectar o quieren que hagamos un corte acá y seguimos en 15 minutos. No sé qué les parece. Bueno, algunos, un corte, sigamos. Hay todo un poco, corte sin corte, corte sin corte. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir unos 20 minutos más, en vez de hacer otra sesión de 40, hacemos una sesión de 20 y hacemos un corte, ¿sí? Así como para dejarlos mal a todos o hacer o hacer una decisión salomónica. Bueno, entonces hacemos esto. Entonces vamos a terminar esto, hacemos una sesión más de 20 minutos y luego hacemos un corte. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Bueno, otro concepto teórico importante es lo que llamamos rango. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el rango? El rango, cuando estamos hablando de números sin signo, fíjense que estamos hablando de números sin signo, o sea, naturales, es la diferencia entre, como dice ahí, entre el valor mínimo y el máximo de un conjunto de datos o un conjunto de números. Con n dígitos son posibles 2 a la n combinaciones. ¿Sí? Eso lo saben ustedes, qué sé yo, de las tablas de verdad, por ejemplo, ¿cierto? Saben que ustedes que si hay dos variables, A y B, tenemos 4 combinaciones, ¿cierto? Si tenemos 3 variables, A, B, C, tenemos 8 combinaciones. Si tenemos 4 variables, tenemos 16 combinaciones, ¿sí? O sea, esto lo conocen por lo menos, ¿cierto? Esta fórmula la conocen, ¿cierto? Bien. El rango de representación en ese caso va a estar dado para números sin signo, va a estar variar entre 0 y 2 a la n menos 1. ¿Sí? Eso es el rango de representación de los números. ¿Mm? Bueno, explico ahora esto con un ejemplo. Bueno, borramos. Sigamos con un ejemplo. Supongamos que n es igual a 3. Vamos a poner para partir de ejemplo número 3. Si n es igual a 3, hay 2 a la 3 combinaciones, o sea, 8. ¿Sí? ¿Cuáles son esas combinaciones? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Como estos números no tienen signo, son números naturales, y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿sí? Este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este es el número más chiquito, el 0, y este es el número más grande, el 7. Entonces, el rango, si yo llamo x al número, el número va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 7, ¿cierto? Los números para 3 van a estar entre 0 y 7. La fórmula dice que x va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2 a la n menos 1. ¿Sí? Perdón, 2 a la n, no, está mal. Vamos a ver acá. 2 a la n menos 1. Entonces, esto es seguimos admitiendo.
Entonces decimos acá, n sería 2 a la 3 menos 1, que sería 7. ¿Ok? Bien, muy bien. Si tuviésemos n igual a 4, entonces acá habría 16 combinaciones, ¿sí? Como los dígitos hexadecimales sería el ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el rango? Está ahí entre 0 y 15, ¿cierto? Si n fuese 5, estaría entre 0 y 31. Si n fuese 6, estaría entre 0 y 63, y así sucesivamente. Ah, perdón, Paola, bien. Sí, porque tengo un problema, este tema de que se corte 40 minutos es problemático. Sí, Paola, decíamos entonces que con n igual a 3, entonces si vemos la fórmula, n igual a 3, entonces el rango va entre 0 y 2 a la 3, que es 8 menos 1, o sea 7, que es lo que acabamos de ver acá. El rango va entre 0 y 7. ¿Sí? Si n fuese igual a 4, entonces habría 16 combinaciones, porque 2 a la 4 es 16, y el rango sería 16 menos 1, 15. Entonces, el rango estaría entre 0 y 15. Si n fuese igual a 5, el rango estaría entre 2 a la 5 es 32, menos 1, 31. ¿Sí? Bien. Nicolás, sí, vuelvo a explicar. Entonces, esto se entendió, creo, ¿cierto? ¿Sí? Si n igual a 3, la cantidad de combinaciones son 2 a la n, 8, que serían estas 8 combinaciones. El rango es, es la diferencia entre el número más chico y el número más grande. Si el rango acá es 7, ¿no es cierto? Entre 0 y 7. ¿Sí? El x está entre 0 y 7. Bien. Si n es igual a 4, entonces va a haber 16 combinaciones, porque de 2 a la 4 es 16. Entonces el rango, el número más chiquito va a ser 0 nuevamente, y el número más grande va a ser 2 a la 4, 16, menos 1, 15. O sea, si n igual a 4, el rango va a estar entre 0 y 15. Si n es igual a 5, 2 a la 5, 32. O sea, va a haber 32 combinaciones. Esas 32 combinaciones va a estar el 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 va a seguir siendo el 0, el número más chico. El número más grande va a ser 2 a la 5, 32, menos 1, 31. Entonces el rango para n igual a 5 va a estar entre 0 y 31. ¿Ok? Bien, ahora me dice que sí. Bueno, y así sucesivamente. O sea, obviamente, mientras n más grande, como les decía anteriormente, ¿cierto? Mientras la longitud de palabra sea mayor es el número que puedo representar. ¿Sí? Y eso obviamente tiene el beneficio de que voy a poder operar con un número cada vez más grande en una sola vez, digamos, en una sola operación. ¿Mm? Obviamente, la desventaja es que voy a necesitar una memoria más grande, ¿sí? Porque voy a necesitar una memoria o un registro que sea capaz de almacenar ese número más grande. Esa sería la parte negativa, si se entiende, ¿cierto? Pero el hardware cada vez más barato, así que ese no sería mi problema. Bueno, quedó claro eso entonces.
Bueno, volvemos entonces a la teoría. Bueno, vamos de nuevo a la teoría. Bien, entonces esta fórmula es lo que acabamos de expresar. Entonces, el rango de representación de números sin signo está entre 0 y 2 a la n menos 1. ¿Ok? Bueno, y ahí tenían, les puse unos ejemplos. ¿Sí? Si n igual a 1, el rango está entre 0 y 1. Si n igual a 2, el rango está entre 0 y 3. Si n igual a 3, el rango está entre 0 y 7. ¿Sí? Que me explica más o menos lo que les acabo de mostrar en la pizarra, vamos a decir, virtual. Bueno, otro punto del programa dice, ¿por qué se utiliza base 2? O sea, ahí yo les hago un recuento de dónde viene la historia un poco. Entonces, el sistema de numeración binaria es propuesto por un alemán, Gottfried Leibniz, que en el año 1703. Pero no pasó, dice, sin pena ni gloria. ¿Sí? John Bull, este sí lo conocen, en medio del siglo XIX, utiliza la numeración binaria para matematizar la lógica proposicional. Él utiliza el 0 y el 1 para representar lo verdadero y falso. Claude Shannon, es un científico norteamericano, el padre de lo que se llama la teoría de la información, lo van a ver en tercer año, propone utilizar en el año 1937 un sistema de interruptores, o sea, con dos estados, para resolver problemas aritméticos lógicos empleando el álgebra de Boole. Esto es lo que vamos a ver nosotros en la unidad 2. O que ustedes ya han visto en cierta manera en matemática discreta. ¿Y por qué se utiliza entonces la base 2? Y bueno, simplemente por eso, porque es muy fácil de representar desde el punto de vista técnico o tecnológico, representar elementos que tengan dos estados. O sea, para representar esas variables lógicas de 1 y 0, de verdadero y falso, es posible recurrir a elementos mecánicos o electrónicos que tienen dos posiciones y que representan desde ese punto de vista lo verdadero y lo falso, o un 0 y un 1. Entonces ahí yo les pongo, por ejemplo, desde el punto de vista mecánico, tienen un interruptor que representa, ¿cierto?, abierto o cerrado. O sea, yo en una posición no dejo pasar corriente, en la otra posición dejo pasar corriente. ¿Sí? En una posición no tengo tensión, en la otra posición tengo una tensión positiva, por ejemplo. Eso sería algo mecánico. ¿Sí? Algo otro mecánico es lo que se llama un deep switch, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tengo 4 deep switch, yo tengo 4 combinaciones posibles. ¿Sí? Abierto, cerrado. ¿Sí? Y eso dio lugar, el mecánico evolucionó hacia lo electrónico. Entonces el primer elemento electrónico fue la válvula de vacío, que fue las primeras computadoras electrónicas digitales se hicieron con válvulas de vacío, que eran unos mamotretos, digamos, que ocupaban qué sé yo, 2, 3 o 4 habitaciones de tamaño, era una cosa inmensa, ¿no? Dependiendo obviamente de la computadora. Esta fue la primera, digamos, el primer elemento electrónico que dejaba o no dejaba pasar corriente. ¿Sí? Tenía dos terminales, llamados cátodo y ánodo, y una reejida. Esta reejida controlaba el paso de la corriente. De acuerdo a la tensión que tenía la reejida, dejaba o no pasar la corriente, y dejaba pasar o no, si dejaba pasar, este filamento, por ejemplo, se calentaba, perdón, mi filamento era el origen de los electrones, estoy diciendo cualquier cosa, y la rejilla lo que hacía es dejar o no pasar corriente. ¿Sí? O sea, este era un interruptor, pero sin partes móviles, ¿sí? Por eso es un interruptor electrónico. Y la válvula dio paso al transistor, que era algo mucho más chiquito que la válvula, ¿sí? Y que también, como ven, tiene 3 terminales, ánodo, cátodo y rejilla, o gate, que se llama, y que también funciona como amplificador por un lado, o puede utilizarse como interruptor de otra forma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se utiliza el binario? Entonces, ¿por qué se puede utilizar? Entonces, porque estos elementos, ¿cierto?, se pueden utilizar para codificar esos estados que nosotros llamamos ceros y unos. Bueno.
De esto vamos a hablar más adelante, en la unidad 2. Bueno. Seguimos. ¿Quedó claro esto? Entonces, ¿por qué utilizamos el sistema de numeración binario, ¿cierto? Básicamente, entonces, porque es fácil de representar desde el punto de vista tecnológico con elementos simples, ¿no? No así, por ejemplo, lo decimal, ¿sí? Yo tengo muchos años y las primeras máquinas de sumar o de sumar, a ver, las primeras calculadoras o las primeras, yo he conocido, las máquinas registradoras que registraban las cuentas, eran mecánicas con base en engranajes que tenían 10 posiciones. ¿Sí? O sea, mucho más complicado desde el punto de vista mecánico de lograr. Oscar Bota, veo que entró Oscar. Bueno. Bueno, vamos a entrar ahora a ver cómo se representan los números enteros. ¿Sí? Ya fíjense que ya hemos visto cómo representamos con n dígitos, ¿cierto? Números naturales, y que tienen un rango de variación entre 0 y un valor máximo que depende de la longitud de palabras, o sea, de la cantidad de dígitos con lo que yo voy a representar esa información, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar a ver cómo representamos números enteros. Cuando hablamos de números enteros, hablamos, ¿se acuerdan? De números positivos, números negativos y el 0. Entonces acá, desde el punto de vista de la arquitectura, hablamos de números con signos, a diferencia de los naturales que le llamamos números sin signo, ¿sí? En inglés se le llama unsigned o signed, ¿sí? Bueno. Existe más de una forma de representar los números enteros, ¿sí? Entonces hablamos de 3 formas de representarlos. Signo y magnitud, que sería esta primera parte, complemento a la base y complemento a la base menos 1. ¿Sí? Son 3 formas de representar números enteros. Complemento a la base es la forma de representar números enteros en cualquier base, por eso se llama complemento a la base. ¿Sí? Si, como nosotros vamos a trabajar en base 2, se habla de complemento a 2, porque la base es 2. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de complemento a 2, hablamos de una forma de representar números negativos o positivos, bueno, también puede ser, en base 2. Y cuando hablamos de complemento a la base menos 1, estamos hablando de la otra forma de representar números en cualquier base, que cuando lo hacemos en base 2, se habla de complemento a 1. ¿Sí? O sea, complemento a 2 sería la forma de representar números en complemento a la base cuando la base es 2, y complemento a 1 es la forma de representar números en complemento a la base menos 1 cuando la base es 2. ¿Ok? Vamos a volver sobre esto, si quedó alguna dudita por ahí. Lo primero, signo y magnitud, es la forma en que nosotros normalmente representamos en nuestra aritmética decimal los números enteros. El signo es ese famoso signo más, y positivo, y para representar los números negativos lo hacemos con la rayita delante del número, ¿cierto? Es decir, el más 7, daría este con el 7, y el menos 7, este negativo con el menos 7. ¿Sí? Eso creo que lo entendemos todos. En binario, obviamente, ¿qué pasa? No tenemos para representar los símbolos positivo y negativo, nada más que 0 y 1, porque el binario, lo único que tenemos para representar la información son 0 y 1. Entonces, por convención, se ha decidido representar el signo positivo con el 0 y el signo negativo con el 1. Eso por convención. ¿Sí? Y respetando en cierta manera la forma en que nosotros tenemos de representar los números, anteponiendo el signo al número, ¿cierto? El número, el 0 o el 1, se pone también delante, si se quiere, delante de la cantidad de dígitos que forman el número. Entonces podemos decir que el dígito más significativo de la palabra, esto es, el que está más a la izquierda, representa en este caso
Si es un 0, un número positivo. Y si es un 1, un número negativo. ¿Sí? Eso es válido para cualquiera de los tres sistemas. Para el signo de magnitud, para el complemento a 1 y para el complemento a 2. Así es, perdón, quizás lo dije al revés. Ah, no, así se lo tomó. Sí, ya te entiendo por qué decir, porque el 1 tiene más valor, pero así se lo ha, así como toda convención, no sé bien, no sabía decir, no me acuerdo haber leído por ahí por qué se eligió el 0 como positivo y el 1 como negativo. Pero bueno, así es. Bueno, no sé, yo no sé, hace tantos años que enseño esto que para mí lo más normal es el 0 positivo y el 1 negativo, en realidad. Quizás alguna vez, hace muchos años, me puede haber planteado eso que vos te planteas ahora, pero bueno, ya en mí está interiorizado eso. Para mí es lo más natural el 0 positivo y el 1 negativo. Bueno, seguimos. Bueno, esto en realidad es también teoría, yo por ahí les pongo demasiada teoría, pero acá lo interesante es que si yo vuelvo a poner el número, fíjense como lo expliqué anteriormente, estos son los dígitos que representan el número, en este caso este número, el d a la n-1, que es como dijimos, el que está más a la izquierda o el de mayor peso, ahora ya no forma parte de la cantidad que me va a representar el número, sino es el signo. ¿Se entiende? Entonces, este d a la -1, si es un 0, me representa esto que queda es un número positivo. Y si es un 1, esto que queda me representa un número negativo. Siempre y cuando esté en el convenio de signo y magnitud. ¿Sí? A ver cuánto nos quedan. Vamos por 19 minutos. Bueno, explico esto y hacemos el descansito. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la pizarra, perdón. Vamos acá. Hacemos esto. Entonces decimos. Decíamos, supongamos, voy a poner un ejemplo. Esto es 0, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, esto en base 2. ¿Sí? Este número, 0, 1, 1, 0 en base 2, ¿qué número es? Esto ahora es un entero, ¿eh? Esto es un entero. ¿Sí? Entonces, este es el bidesigno, que me dice que es positivo. Y esto es lo que llamo la magnitud. Por eso hablo de signo y magnitud. ¿Sí? Entonces, esto me dice que es positivo, es más, y este número que queda acá, ¿cierto? Es el 14. Bueno, ustedes lo pueden sacar 8 más 6, 12 más 2, 14. Este es el más 14. ¿Sí? Ahora, si ahora lo cambio de esta manera, ¿sí? Fíjense que ahora este es el bidesigno, y este nuevamente, espera, me comí un 1 ahí, sí. ¿Sí? Para que tenga el mismo valor. 1, 1, 0. Entonces, esta nuevamente es la magnitud. Entonces, ahora este es el menos 14. ¿Sí? Porque este 1 me representa el número negativo. ¿Ok? Bien. Entonces, para terminar, vuelvo al tema del rango. ¿Qué va a pasar ahora? Yo antes, fíjense, acá cuánto es n, n vale 5 acá, n igual a 5. Entonces, el rango, cuando eran los números naturales, ¿se acuerdan? Variaba entre 0 y 2 a la n-1. El rango estaba entre 0 y 2 a la n-1. Para n igual a 5, yo podía representar números entre 0 y 31.
¿Sí? Esto para los naturales, ojo. Esto para los naturales. Pero ahora acá yo estoy perdiendo un bit con el signo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, ahora el rango para los enteros va a estar entre, el número va a ser mayor que menos 2, menos 1, y más 2 a la n menos 1, menos 1. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Porque ahora el número más positivo que puedo poner, fíjense en el ejemplo, sería el 1111, que es el 15. O sea, acá, fíjense, n igual a 5, acá me queda 5 menos 1, 4, 2 a la 4, 16, menos 1, 15. Entonces, el menos 15 sería el más negativo, que sería un 1 acá y 4 unos. Ese sería el menos 15. Y el más positivo sería, como que expliqué recién, el 0 acá y todo 1. Ese sería el más 15, que sería este. Entonces, el rango ahora varía entre, para este ejemplo, para n igual a 5, varía entre menos 15 y más 15. Y obviamente, mientras n sea más grande, mayores van a ser los números que puedo representar. ¿Quedó claro? O sea, es 2 a la n menos 1, menos 1. ¿Sí? No, porque n es la cantidad de dígitos que voy a utilizar, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces me vuelvo a la teoría y ya con esto nos vamos a hacer el recreadito. Como ven acá, entonces, el rango de representación de los números varía entre menos 2 a la n menos 1 menos 1 y 2 a la n menos 1 menos 1. Bueno, ¿preguntas? Nicolás me dice yo, que no sé qué quiso poner no, o quiere preguntar algo. Nicolás Marchori. Ah, no le quedó, a Nicolás no le quedó claro por qué entre menos 15 y más 15. Javi. A ver, explicamos de nuevo. Dame un segundo. Ahí voy, Nicolás. ¿Por qué? Porque el rango, como ven acá, varía entre menos 2 a la n menos 1 menos 1 y 2 a la n menos 1 menos 1. Para este ejemplo que tomé, n igual a 5. Como n igual a 5, acá me queda 5 menos 1, 4. 2 a la 4, 16. Menos 1, 15. Con un signo negativo, menos 15. Y acá, 2 a la 4, 2 a la 4, 16. Menos 1, 15. Pero ahora con signo positivo. Entonces, el rango para n igual a 5 varía entre menos 15 y más 15. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si fuese n igual a 3, ¿cierto? Con 3 bits, por ejemplo, acá me quedaría 3 a la menos 3 menos 1, 2, 2 a la 4, 2 a la 2, 4, menos 1, 3. Entonces, si yo tuviese 3 bits, podría representar, con 4 bits, con 3 bits, dije bien, podría representar entre menos 3 y más 3. Bien, Nicolás quedó claro entonces. Ok. Bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a devolver a la teoría. Y aquí entonces hacemos nuestro corte. Nos pasamos, son 26, nos pasamos unos cuantos minutos.
no hicimos el corte a las 20, pero bueno. Entonces hacemos un corte, no tengo la hora acá yo, a ver si tengo la hora. Pero bueno, más allá de la hora, después me fijo la hora, volvemos en, ¿les parece bien? 15, 20 minutos. Son menos cuarto. Bueno, volvemos a las y 20 entonces. Ok, a las 20 entonces nos juntamos de nuevo. Tomemos algo.